En el siguiente video vamos a hablar de los sistemas de referencia o sistemas de coordenadas. Un sistema de referencia se define como un punto y un sistema de ejes que suponemos fijos en el universo. Su propósito es ser tomado como guía para medir la distancia a la cual se encuentra un objeto, es decir, para determinar la posición de dicho objeto o fenómeno. Y una vez que nosotros sabemos dónde se encuentra el objeto, podemos estudiar sus características y propiedades en dicha ubicación. Una de las partes de un sistema de coordenadas, en este caso, es su origen de coordenadas. Ese origen de coordenadas es el punto que mencionamos anteriormente y cumple que en ese punto es donde se van a cruzar los ejes de coordenadas, que en este caso esos ejes de coordenadas pueden tener diferentes formas. Eh, el origen de coordenadas, en este caso, es el punto por el cual vamos a considerar que todas las medidas pasan, por así decirlo, o arrancan de ahí. Y en este caso, por eso le corresponden las coordenadas de cero, dependiendo si estamos hablando de un sistema en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. Entonces, continuando, hay muchos tipos de sistemas de coordenadas, pero el más utilizado y en el cual vamos a darle un poco más de prioridad es el sistema cartesiano o sistema rectangular, el cual es un sistema máximo de tres dimensiones. Los sistemas de coordenadas lo vamos a representar con los paréntesis y cada coordenada la vamos a separar por la coma. Es decir, que las coordenadas, en este caso horizontales, las vamos a representar con el eje X, las verticales las vamos a representar con el eje Y las de profundidad, en este caso, la vamos a representar con el eje Z. Entonces, como ya mencioné, le vamos a dar la prioridad porque es el sistema de referencia que más se utiliza. Su característica principal es que sus ejes van a ser perpendiculares entre sí. Otra forma de decir perpendicular es decir que son ortogonales, o de otra manera es que los ejes van a formar un ángulo de 90 grados entre ellos siempre. Y esos ejes se van a interceptar en un único punto denominado origen de coordenadas. Cada coordenada en el sistema rectangular va a ser la proyección perpendicular. Entonces debemos siempre proyectar las coordenadas o las ubicaciones del objeto de manera perpendicular, es decir, que formen un ángulo de 90 grados sobre cada uno de los ejes. Veamos primero cómo representaríamos un sistema de coordenadas de una dimensión, un D. Entonces, si nosotros tenemos una coordenada de una dimensión, la escribiríamos dentro de paréntesis y solamente debería tener un valor numérico. En este caso, vamos a asumir la notación de X para cuando nuestro sistema de coordenadas está de manera horizontal. Igual también podríamos representar una dimensión en Y de manera vertical o Z con profundidad. En este caso, pues para el eje X, lo vamos por notación y por comodidad. En la mayoría de los libros utilizan esta representación horizontal para el eje X. Este sería el eje que nos representaría el sistema cartesiano en una dimensión. Entonces, para una dimensión solamente graficamos un solo eje de coordenadas. En el sistema rectangular, ese eje de coordenadas son líneas rectas. Y debemos identificar un punto central que sería el origen de coordenadas. Ese origen de coordenadas nos va a permitir interpretar distancias o desplazamientos o posiciones positivas y negativas. Entonces, en este caso, si nos desplazamos hacia la derecha, vamos a tener distancias positivas o posiciones positivas. Ejemplo, si yo quiero obtener una coordenada ubicada en la posición 4, horizontalmente en el eje X, pues nos moveríamos 4 posiciones hacia la derecha. De igual manera, si yo quisiera una coordenada negativa, un ejemplo -3, nos moveríamos desde el origen de coordenadas 3 posiciones hacia la izquierda. Y de esa manera, pues cada vez que damos un solo paréntesis y entre ese paréntesis un solo número, estaríamos representando coordenadas en una dimensión según el sistema de coordenadas cartesiano. Ahora veamos uno un poco más amplio que sería un sistema de dos dimensiones o 2D.
Cuando tenemos un sistema en dos dimensiones en coordenadas cartesianas, lo vamos a representar dentro de paréntesis y vamos a tener dos valores numéricos que van a estar separados por una coma, en el cual el primer número que se encuentra en ese paréntesis nos va a representar los desplazamientos horizontales, es decir, en la coordenada X, y el segundo número nos va a representar los desplazamientos verticales, es decir, en el eje Y. Entonces, para esto, como es un sistema en dos dimensiones, necesitaríamos dos ejes. Entonces, nuestro primer eje, que sería el eje X, y vamos a tener un segundo eje, el eje Y, que sería un eje vertical. Esos ejes se deben graficar de tal manera que en este caso se crucen en un punto, que ya sabemos que se conoce como el origen de coordenadas, y se debe cumplir que entre cada eje debe haber un ángulo de 90 grados. Entonces ya podemos tener una componente negativa del eje horizontal y una componente negativa del eje vertical, que sería menos y. Entonces, digamos, si colocamos una cuadrícula para guiarnos en las coordenadas, vamos a verificar que cada eje, por ejemplo, el eje X positivo con el Y positivo forma un ángulo de 90 grados, el eje Y positivo con el eje X negativo también 90 grados, y así se cumpliría para los demás ejes. Entonces, no importa si yo hago una rotación de este sistema, siempre se debe formar un ángulo de 90 grados entre los ejes. De ahí su nombre de sistema rectangular. Algo útil que es importante para conocer la posición o los valores de las coordenadas o su ubicación en ese sistema es conocer cómo son los signos de la coordenada. Entonces, ejemplo, en este caso vemos que los ejes se parten el plano, el espacio, en 4 pedazos. Estos pedazos se conocen como cuadrantes y se les da el siguiente orden de numeración. El cuadrante que está acá sería el primer cuadrante. Ese primer cuadrante solamente va a contener coordenadas positivas. Entonces miramos que aquí tendríamos dentro de paréntesis dos coordenadas. El primer número sería positivo separado por una coordenada también positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros partiríamos del eje del origen de coordenadas y nos desplazaríamos hacia la derecha sobre el eje X, es decir, números positivos, y luego nos desplazaríamos sobre el eje Y de manera positiva, y todos los números que se encuentren acá tendrían valores positivos tanto en X como en Y. El siguiente cuadrante, el segundo cuadrante, va a tener como características que sus coordenadas son la primera negativa, negativas en X y positivas en Y. Y esto se entiende de la siguiente manera. Partimos del origen de coordenadas, nos desplazamos hacia la izquierda sobre el eje X negativo y subimos hacia el eje Y de manera vertical, y de esa manera, haciendo esos desplazamientos en X negativo y Y positivo, ubicaríamos cualquier coordenada sobre el segundo cuadrante. Entonces, también es una forma de identificar dónde se encontrarían los objetos, según esos signos. Para el tercer cuadrante, tendríamos que las componentes van a ser negativos en X, negativos en Y. Entonces, partimos del origen de coordenada, nos desplazamos en X de manera negativa y bajaríamos de manera vertical sobre el eje Y negativo. Entonces, cualquier desplazamiento hacia la izquierda, y si bajamos, nos darían coordenadas en el tercer cuadrante. Y ya finalmente, de manera similar para el cuarto cuadrante, pues tendríamos que las coordenadas se representan con la primera positiva y la segunda negativa. Es decir, que el primer número positivo estaría sobre el eje X y luego bajaríamos sobre el eje Y negativo. Entonces, cualquier número que se encuentre acá debe tener coordenadas más menos. Entonces, ejemplo, si yo veo este número 4 y menos 3, si yo analizo sus signos, quiere decir que el primer número, el 4, es positivo y el tercero es negativo, lo cual obedecería al cuarto cuadrante. Primer número positivo, tercero negativo. ¿Cómo haríamos los desplazamientos o la ubicación de esa posición o coordenada en el plano? Entonces nosotros nos desplazaríamos primero 4 veces saliendo del origen de coordenadas hacia la derecha, porque es un número positivo. Entonces, segunda posición, tercera posición y cuarta posición. En este lugar vamos a bajar 3 posiciones sobre el eje Y negativo porque el número es negativo. Podemos hacerlo donde terminamos la medición o volver a arrancar desde cero y bajamos 3 puestos. Entonces tendríamos una posición, 2 posiciones y 3 posiciones. En este lugar tendríamos la coordenada menos 3. Como nos decía la definición, un sistema de coordenadas cartesianas es una proyección perpendicular a los ejes. Es decir, que nosotros en menos 3 y en 4 trazaríamos
una línea imaginaria, que en este caso la vamos a representar con líneas punteadas, formando un ángulo de 90 grados sobre el eje menos y. De manera similar, en el punto 4 sobre el eje X trazamos una línea perpendicular que forma un ángulo de 90 grados con el eje X, y el punto donde se intercepten esas coordenadas va a corresponder a nuestra coordenada a graficar, que sería 4, menos 3. Acá es importante para tener una buena gráfica, es bueno mencionarlo, que los desplazamientos que hagamos sobre cada eje deben tener la misma escala. Es decir, miren que sobre el eje horizontal, una posición o un desplazamiento, la separación que hay del 0 al 1 es la misma separación que habría del 1 al 2 y del 2 al 3 y del 3 al 4. Es decir, no puedo tomar distancias distintas para cada desplazamiento. También puedo, como los ejes son independientes, tomar escalas distintas para cada eje. Entonces observen que acá la distancia que hay de 0 a 1 es mucho más pequeña que la que tomé para 0 a 1 sobre el eje horizontal. Entonces puedo tomar escalas distintas de desplazamiento, pero esas escalas se deben respetar. Como ven acá, de 0 a 1 a menos 1 y de menos 1 a menos 2, la distancia es la misma. Pero obviamente así es por comodidad, lo ideal es graficar con las mismas escalas en ambos ejes. Obviamente todo depende del espacio que tenemos para ubicar las coordenadas. Finalmente, el sistema rectangular o cartesiano en 3 dimensiones es el más general y es el que está compuesto por 3 coordenadas. Una coordenada en X horizontal, una coordenada en Y vertical y una coordenada de profundidad en Z, que sería la tercera. Miren que las coordenadas las encerramos dentro de paréntesis y cada coordenada la separamos con coma. Tengan cuidado de no confundir esta coma con la coma decimal que podría haber acá en las coordenadas. También trabajamos con números decimales. Entonces, para este caso vamos a graficar 3 ejes, los cuales deben considerarse perpendiculares. Entonces, graficamos nuestro eje X horizontalmente, graficamos nuestro eje Y de manera vertical. Aquí nosotros ya sabemos que tenemos un ángulo de 90 grados, pero sucede que cuando nosotros graficamos en un plano, aquí en la pantalla, en una hoja, un problema en 3 dimensiones, pues no es un problema real o no es una representación gráfica real del problema, porque es imposible graficar 3 dimensiones en 2 dimensiones, ¿listo? Entonces, por lo cual, pues recurrimos un poco a la perspectiva y para eso, digamos, el eje Z lo graficamos de manera un poco inclinada, pero si nosotros somos estrictos con el gráfico, pues de Y a Z en nuestro gráfico no hay 90 grados. Entonces hay que jugar un poco con la perspectiva. Y el punto donde se insertan esos 3 ejes nos daría, en este caso, el origen de coordenadas. Para generar un poco de una mejor apreciación espacial, pues vamos a hacer una proyección, en este caso, de los demás ejes. O sea, en el eje Y lo voy a proyectar de manera punteada para obtener el eje menos Y. El eje X lo voy a proyectar también para obtener el eje menos X. Y el eje Z lo proyecto con la misma inclinación para obtener la dirección menos Z. Y digamos que si hacemos aquí las diferentes proyecciones, pues podríamos tener un cubo partido en 8 partes, dependiendo de los cuadrantes en que estemos trabajando. Digamos que pues vamos a centrarnos en cómo graficar en este sistema de coordenadas. Repito, la ubicación que nosotros hagamos acá es un bosquejo, por así decirlo, porque la ubicación real de esta coordenada no se puede hacer en 2 dimensiones. Entonces, si nosotros inclinamos un poco más este eje Z, es decir, cambiamos la perspectiva, lo más probable es que la ubicación de la coordenada cambie espacialmente. ¿Listo? Pero sí hay que tener cuidado en seguir una serie de pasos para que más o menos la coordenada sea correcta. Entonces, miramos que en este caso vamos a tener lo siguiente, que el primer número, el 3, nos va a indicar cuántos desplazamientos vamos a hacer en X, el 2 cuántos desplazamientos hacemos en Y y el menos 3 cuántos desplazamientos en Z. Entonces, para eso tenemos lo siguiente. Vamos a arrancar siempre manteniendo el orden, que la primera coordenada está en X. Entonces partimos del origen de coordenadas y nos vamos a desplazar 3 desplazamientos. Como 3 es positivo, nos desplazamos sobre el eje X positivo. Entonces, primera desplazamiento 1, segundo desplazamiento 2 y aquí en 3 terminamos. Tendríamos ya el desplazamiento en X. Ahora nos vamos a mover en Y. Entonces, para tener una mejor guía,
en 3 voy a trazar un eje imaginario que corresponda en este caso paralelo al eje Y, que vendría siendo el eje Y. Y como 2 es positivo, pues nos vamos a desplazar de manera vertical hacia arriba 2 posiciones. Entonces una posición y 2 posiciones. Ahí ya llevaríamos nuestra coordenada en 2 dimensiones. Y nos faltaría la coordenada en Z, que nos daría la profundidad de la coordenada o su ubicación, y en este caso serían -3. Entonces miramos que Z positivo estaría con esta inclinación hacia abajo o saliendo de la pantalla, entre comillas, y el eje negativo sería este, que sería -Z. Entonces en 2 donde terminé voy a trazar una línea imaginaria con la misma inclinación del eje -Z. Y sobre esta línea que nos mantiene la misma inclinación del eje Z o -Z, vamos a desplazarnos 3 posiciones. Entonces una posición, 2 posiciones y 3 posiciones. En este lugar, en -3, hemos encontrado nuestra coordenada. Entonces, nuestra coordenada en 3 dimensiones estaría ubicada acá, la cual corresponde a 3,2, -3. Cabe aclarar pues que no es obligatorio seguir este orden de desplazamiento, primero en X, luego en Y y luego en Z. Podemos hacerlo de otras maneras. Ejemplo, pude haber medido primero en X 3 posiciones, pero luego haberme movido 3 posiciones negativas en Z, llegué acá a -Z, y luego subir 2 veces y al final voy a llegar al mismo lugar. Entonces no importa si subo, lo hago primero en Y, luego lo hago en X y en Z, los desplazamientos no importan. Lo que sí debemos respetar es que siempre la primera coordenada es en X, la segunda en Y y la tercera en Z. Ese sería el sistema de coordenadas rectangular o cartesiano y cómo ubicar sus coordenadas en cada una de sus dimensiones. Otro sistema de coordenadas que se utiliza bastante y es muy útil es un sistema de coordenadas geográfico. Ese sistema de coordenadas geográfico es un sistema bidimensional, el cual pues se centra en las direcciones geográficas de la Tierra y para ubicarnos sobre la superficie terrestre. Y para eso pues utiliza las coordenadas en el eje horizontal, el este, trazaríamos un eje vertical y podemos encontrar que en este caso la dirección vertical hacia arriba corresponde al norte. El punto donde se cortan esos ejes va a ser el origen de coordenadas. Vamos a tener que a la izquierda, es decir, donde antes quedaba el eje X negativo, tenemos la dirección oeste y hacia abajo tendríamos en este caso el sur. Entonces miren que se parece mucho al sistema de coordenadas cartesiano en 2 dimensiones. Los ejes de coordenadas geográficos, repito, es un sistema bidimensional de 2 ejes y un origen de coordenadas. Y también cumple que sus ejes deben formar un ángulo de 90 grados. ¿Listo? También el este se puede cambiar su nombre por oriente y en este caso el oeste por occidente. Pero vamos a llevarnos estas notaciones que van a ser más útil más adelante en futuros videos. Entonces, como ya mencioné, un sistema en 2 dimensiones me permite ubicar diferentes coordenadas acá en el espacio, pero ahora la forma de escritura ya no va a ser con un par de coordenadas, sino que debemos involucrar un poco más de información. Entonces, un ejemplo, si yo ubico esta coordenada en este lugar y conozco su magnitud, es decir, cuánta longitud hay desde el origen hasta este punto, puedo escribirla. Entonces, un ejemplo, aquí tomé un desplazamiento, 1, 2 desplazamientos, 3 desplazamientos y llega la coordenada a la cuarto desplazamiento. Entonces, me moví 4 posiciones sobre el eje, en este caso este, que dependiendo de cuánto equivalga cada desplazamiento, si es en centímetros o metros, como es en este caso el ejemplo, puedo escribir mi coordenada. Entonces, o en sentido contrario. Si me dicen que ubique una coordenada de 4 metros al este, lo que debo hacer es parto del origen de coordenadas, siempre parto del origen de coordenadas y comienzo a moverme 4 posiciones sobre el eje este. Entonces, cuando nos den una coordenada solamente con una posición geográfica, quiere decir que la coordenada va a quedar sobre el eje. Pero pueden darnos coordenadas donde en este caso estemos sobre 2 ejes. Un ejemplo, esta coordenada que vemos acá está ubicada en un espacio donde se encuentra el eje oeste y el eje sur. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que debemos hacer es trazar una línea recta imaginaria, por eso la coloco punteada, que me una al origen de coordenadas y el punto donde estaría la coordenada.
De esa manera luego lo que voy a hacer es detectar el ángulo de abertura, ya sea con el eje sur o el eje oeste, y ese ángulo lo detectaría usando algún elemento para graficar, un ejemplo, un transportador, digamos que en nuestro ejemplo acá tenemos 60 grados, y para conocer cuánto me voy a desplazar horizontalmente, pues en este caso me iría con una regla, un elemento, según las escalas, los desplazamientos que me movería. Entonces, según este ejemplo, nos dice que esta coordenada va a corresponder a una distancia de 6 metros. Entonces, si yo arranco desde el origen de coordenadas y me desplazo 6 posiciones, aquí tendríamos una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 y donde termino serían 6 desplazamientos. ¿Listo? Y este ángulo de 60 grados tengo que identificarlo con la dirección oeste y sur. ¿Cómo lo hago? Lo hago con palabras. Entonces, para este ejemplo vamos a decir que me desplacé 6 metros en dirección 60 grados, al sur, al oeste del sur. Entonces observen que acá la palabra del me va a indicar de dónde parto. Entonces quiere decir que parte del sur. Entonces me ubico sobre el eje sur, que sería este lugar, y me voy a mover 60 grados hacia la línea imaginaria punteada que grafiqué. ¿Listo? No me muevo en otra dirección porque al hacerlo en otro sentido, pues ya no estaría ubicando mi coordenada. Entonces, por eso es útil trazar primero la línea que une el punto y la coordenada y luego sí mover el ángulo, ¿listo? O en algunos casos parto del punto, trazo 60 grados apuntando hacia la otra dirección. Entonces parto del sur y debo apuntar hacia el oeste. Entonces el camino más corto es el que graficaría. Entonces parto del sur, voy hacia el oeste 60 grados y ahí terminaría y puedo trazar la línea con una distancia de 6 metros y donde termine graficaría mi coordenada. Entonces, la forma de graficar, pues ya quedaría la utilidad en que ustedes como estudiantes les parezca más cómodo. Pero siempre la coordenada va a quedar en la posición correcta según cómo me dicten la coordenada. Entonces, esta es una forma de escribirla. Recuerden que la palabra del me indicaría dónde parto y el al hacia dónde me dirijo. Diríjase hacia el oeste partiendo del sur. ¿Qué sucede? Que en ese sistema de coordenadas geográfico aparecen otras direcciones importantes. Observen que lo siguiente, ¿qué pasaría si el cuadrante formado por el norte y el este lo parto justamente por la mitad con una línea imaginaria, que sería esta roja? Lo mismo lo haría para las otras direcciones. Parto el cuadrante del norte y del oeste con una línea imaginaria justamente por la mitad, es decir, en este caso que se forma un ángulo de 45 grados tanto del norte hacia la línea o del este hacia esa línea. Es decir, en cualquier dirección acá tendríamos 45 grados. Al partir ese cuadrante, justo por la mitad, en 45 grados, para que nos dé los 90 grados del eje rectangular, las nuevas direcciones reciben unos nombres. Entonces, un ejemplo, esta dirección que está acá, que compone el este y el norte, se conoce como el noreste. Entonces, cuando hablemos de direcciones norestes, es una dirección en la cual estaría sobre el cuadrante norte y este. La dirección noroeste estaría conformada entre el norte y el oeste. La siguiente dirección se llamaría sur-oeste, que sería esta dirección, que vendría siendo el tercer cuadrante del sistema de coordenadas cartesianas, y el sureste vendría siendo el cuarto cuadrante del sistema de coordenadas cartesiano. Observen que las direcciones siempre arrancan primero por el nombre del eje que se encuentra verticalmente. Entonces, si a mí me dicen ubíquese sobre 7 posiciones sobre el noroeste, quiere decir que el ángulo que hay acá es un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Entonces me desplazaría una posición, dos posiciones, 3, 4 y 5, y aquí estaría la posición que quisiera graficar, si corresponde a 5, digamos, metros noroeste. Entonces, cuando no nos den el ángulo de esas direcciones, tomamos un ángulo de 45 grados. Ya en algunos otros casos nos podrían dar el ángulo, un ejemplo 30 grados noroeste. Cuando nos den esas direcciones, quiere decir que partimos del norte 30 grados hacia el oeste. Miremos lo siguiente, miren que esta coordenada que ya previamente analizamos también se puede escribir de otras maneras, que era lo que les estaba mencionando ahorita con las direcciones nuevas. Entonces miren que yo puedo desplazarme 6 metros, la longitud se mantiene, pero ahora me dice que en dirección 60 grados suroeste. Entonces quiere decir, como parte la primera está al sur, de ahí arranca el ángulo y me dirijo 60 grados hacia el oeste. Entonces si utilizo las nuevas direcciones del sistema geográfico,
también puedo representar la misma coordenada. Pues repito, 6 metros, desde el origen hacia el punto, mediante una línea recta que las conecta, debe haber 6 metros. Y la dirección 60 grados suroeste dice parta del sur y avance 60 grados hacia el oeste. Esta coordenada también se puede escribir de otra manera. Ejemplo, usando el ángulo complementario, de la siguiente manera. Dice 6 metros en dirección 30 grados al sur del oeste. Entonces, voy a desplazarme 6 metros en dirección 30 grados al sur del oeste. Entonces, en estos casos lo recomendable es graficar primero el ángulo. Entonces, voy a graficar 30 grados. Dice al sur del oeste. Como ya mencionamos, la palabra del es de donde partimos. Vamos a partir del oeste. Entonces me ubico sobre el oeste y voy a barrer un ángulo de 30 grados hacia el sur. Entonces parte del oeste y bajaríamos en este caso 30 grados hacia el sur. Y en este caso miren que volvió a coincidir sobre la línea punteada. Es decir, que esta coordenada en sistemas de coordenadas geográficos tiene 3 formas de escritura para ser representadas. Entonces es un sistema un poquito más interesante y que pues digamos que hay que tener cuidado en cómo nos den las direcciones. Eso fue todo por el video de sistemas de coordenadas. Hay muchos más sistemas de coordenadas, un ejemplo, el sistema de coordenadas polar, el cual pues les queda de tarea cómo consultarlo, pero se van a dar cuenta que tiene mucha similitud con este sistema de coordenadas geográfico. Lo que cambia en gran medida es que ya no se expresa en direcciones geográficas, pero se sigue utilizando el ángulo y estas magnitudes. Entonces, de tarea, consultar qué es un sistema de coordenadas polares. Y bueno, nos vemos en otro video.